Hola, buenos días. En este encuentro vamos a proseguir con el recorrido que os propusimos a principios de año, en el que estamos viendo la catarsis, la transformación que cada una de las esencias nos brinda, ¿no? Los aconteceres mundiales, los eventos astrológicos que estamos viviendo, ¿no?, nos invitan a tener una mayor conciencia. ¿Para qué? Para tener una mayor capacidad de autogestión de todas las energías que están fluyendo, ¿no? El devenir está marcando un cambio muy importante, y un cambio muy importante en la forma de actuar, de interactuar con el otro. Nos está invitando a un fortalecimiento del yo. Entonces, estas energías que están fluyendo desde el punto de vista de la terapia floral, podríamos asociarlas a Impatiens y a Nogal. Impatiens lo definimos como un fortalecimiento del yo, y el Nogal es el cambio en la forma de interactuar con el otro. Ambas esencias comparten una sinergia maravillosa que fomenta la transformación. Sinergia es cuando el efecto conjunto de dos energías es superior a la suma de sus defectos a nivel individual, ¿no? Entonces recordemos que Impatien pertenece al grupo 4 junto con Brezo, y con Impatien y Violeta de Agua, y también el Nogal pertenece al grupo 5, hipersensibilidad ante lo externo, junto con Agrimonia, Centauri, Acebo y el Nogal. Y el Nogal. En este encuentro, como os decía, vamos a profundizar en esa fuerza transformadora de estas dos esencias, tanto de Impatiens como de Nogal. Vamos, Impatiens, antes de profundizar en su energía, veamos el significado de la palabra paciente. Esta palabra deriva del latín patiens, el que padece. Y esta palabra está asociada al sufrimiento de la espera y al sufrimiento de la esperanza del abatimiento. Me diréis, ¿cómo? ¿La esperanza no es sufrimiento? Por supuesto que no, pero realmente muchas veces la, el, el, la angustia en esa esperanza de que algo se desarrolle de acuerdo a las expectativas produce un sufrimiento, produce un abatimiento, ¿no? Entonces, realmente tenemos que ver además que en el mundo que estamos viviendo, en el mundo frenético que estamos viviendo, necesitamos saber, conocer resultados. Mientras lo esperamos, sufrimos. Entonces, evitar ese sufrimiento es lo que nos hace impacientes. Entonces, hoy en día, la rápida y progresiva evolución de la tecnología nos está inculcando un patrón de inmediatez. De inmediatez. Entonces, es importante poder autogestionar y aprender a autogestionar esta energía que fluye, y que nosotros, desde el punto de vista de la terapia floral, la asociamos con Impatien, pero en distorsión. Entonces, realmente esta esencia desde el defecto, nos va a dar la oportunidad, por una parte, de que aflore la virtud de la paciencia y vivir el presente con conciencia, con calma y con tranquilidad. Entonces, ya esta actitud es una manifestación del desarrollo de la virtud paciencia que aflora y es innata en cada uno de nosotros. Entonces, por ejemplo, además de la paciencia, podemos hablar de la persona aflore la dulzura, la gentileza, entendiendo por gentileza como esa amabilidad, esa cortesía, ese buen trato, esa buena disposición con los demás, ¿no? Entonces, las lecciones que una esencia, un remedio, el Impatiens nos va a brindar
desde el punto de, o sea, desde la catarsis, es una oportunidad para tomar conciencia de que existe un ritmo tanto interior como un ritmo exterior. Y realmente consciente de que su ignorancia es desconocer estos dos polos, es lo que nos crea tensión interior. Entonces, consciente también de que todo tiene su propio ritmo, y que entonces en eso tenemos que desarrollar la capacidad de observar realmente, de observar el, los eventos, las experiencias, las personas, cómo cada uno se desenvuelve, y descubrir la diversidad del ritmo, aceptarlo y respetarlo. Realmente, Impatience, las grandes lecciones de Impatience es comprensión y entendimiento. ¿Entendimiento de qué? Entendimiento del tiempo, de la maduración en el plano físico y mental. Entonces, la terapia floral, entendiéndolo como un recurso para nuestra propia evolución, nos obliga a profundizar en su naturaleza y consciente. Las esencias florales como arquetipos, como patrones energéticos individuales, interactúan con esas eh, puertas arquetípicas colectivas de evolución de la humanidad. Pues aquí, en este caso, con Impatience es muy importante el arquetipo de la paciencia. Es decir, pero desde un punto de vista positivo en la catarsis, es el yo que tolera la demora. ¿Por qué? Porque la entiende. ¿eh? Pero también es importante el guerrero interior como ese arquetipo innato en cada uno de nosotros, que Jung decía que es el arquetipo más importante en el proceso de individuación. ¿Por qué? Porque fomenta en cada uno de nosotros que seamos los libres, los héroes de nuestra propia historia. Y también fomenta la autovaloración, la autoconfianza y el poder personal. Poder personal. Desde este arquetipo que vive en cada uno de nosotros, construimos nuestra propia posición en la vida. Perdóname. Y muchas veces, cuando este arquetipo es malentendido, atraemos a nuestra vida una serie de experiencias, de personas que a través de la contienda, a través de la batalla, a través del caos, nos van a llevar a encontrar, a entender, a encontrar un sentido, una oportunidad de entender. Y esto nos va a proporcionar la calma, la dulzura y la gentileza que antes hablábamos. Entonces, cuando aflora ese naturaleza líder que reside en cada uno de nosotros, esta energía va a mover la energía de otras personas. Como vemos, ya vemos, por ejemplo, aquí que es necesario para desarrollar una buena energía del yo, también el tener en cuenta el otro extremo que es el otro, ¿no? Porque realmente es el efecto de la catarsis, va a tener efecto en el yo, por supuesto, y en el otro. En el otro. Entonces, seguimos profundizando en los arquetipos y vamos a hablar también de la astrología. Cada uno de nosotros, cuando nacemos, estamos relacionados con un arquetipo que, de acuerdo a la ubicación de la luna en nuestra carta natal, nos va a indicar cuál es la energía con la que vamos a experimentar ese lado consciente, ese lado emocional. Entonces, la luna en Aries es la energía representativa que se asocia con impactos. Entonces, a la persona que tiene la luna en Aries, la fuente que le proporciona esa sensación de seguridad, de afecto, de protección, está asociado al movimiento, a la acción.
hacer, la iniciativa, al emprendimiento. Que, bueno, quien sepa un poquito de astrología, estas características están asociadas y son comunes a todos los signos de fuego, ¿no? Pero aquí es importante, la persona que tiene la luna en Aries, la madre, o quien haya desarrollado este rol, es una persona con carácter fuerte, activa, impaciente, muy controladora, que el niño que puede tener la sensación de tener una madre muy controladora, muy positiva. Entonces, ¿por qué? La sensación de que su madre invade su terreno, ¿no? Por eso, de mayores, podemos encontrarnos con que estas personas tienen como muy poca tolerancia a la frustración, debido a que al grado de exigencia que se le impuso desde pequeño, ¿no? Así, estas personas, ante hechos o personas que lo amenazan, se sienten vulnerables, Y entonces, adoptan como mecanismo de defensa una actitud de confrontación, de pelea, ¿eh? También son personas que, por ejemplo, al no entender realmente qué es lo que le está pasando, acumulan mucha rabia, como de no entendida. Es decir, esta persona siente que dentro de sí hay un fuego que a veces proyecta, incluso que no se da cuenta que lo está proyectando en personas que pueden ser de su entorno, seres queridos o menos queridos, te quiero decir, ¿no? Pero es como una forma, es una forma de entender que debido a que une desde pequeño, une amor con pelea. ¿eh? Entonces, esta persona, bajo este patrón de energía en distorsión, tiene una forma muy peculiar de entender el sentido práctico de la vida. Por eso, cuando podemos encontrar con esta persona, le puede decir a otro, ¿de qué te molesta de deprimido? ¿Para qué necesitas acompañar ese miedo? ¿Qué ganas con preocuparte? Entonces, vemos la dificultad que tiene para entender las emociones del otro, es decir, falta de compasión, y por otra parte también esto sustenta su falta de empatía, su falta de empatía. Os voy a poner un ejemplo, imaginaros un jefe, ¿eh? Un empleado que es nuevo, ¿no? Que acaba de incorporarse a la empresa, y se presenta una emergencia, se presenta y tiene que elaborar un documento, al principio todo bien con el empleado, le va dando todo lo que le va pidiendo y muy bien, pero en algunos momentos no puede ir a la velocidad que el jefe le está imponiendo porque tiene que encontrar esos documentos que no sabe dónde están. Entonces el jefe se va irritando, le va hablando duro, se irrita. Entonces aquí, la reacción del empleado puede ser enojarse o enfadarse y defender su postura diciendo, justificando su lentitud por el desconocimiento de los documentos, entonces, o puede adoptar una actitud sumisa sin defensa, porque se siente amenazado, vulnerable ante lo externo, y, y el jefe, claro, también puede darse cuenta de que se pasó de la raya, no ha tenido en cuenta el poco tiempo que está el trabajador trabajando y se disculpa de su reacción, ¿no? O no tiene en cuenta lo que el otro le está diciendo, y entonces le puede decir que lo deje, que no puede perder tiempo y que va a buscar ya otro que le pueda ayudar. Entonces, la emoción que se genera con esta energía, cuando no es procesada o entendida, no va a permitir que la persona desarrolle su cualidad de empatía. Entonces, cuando la persona conecta con su consciente, adopta una actitud autorreflexiva, autorreflexiva y compasiva,
Entonces, cuando aflora cuando aflora esta virtud de la paciencia, realmente vemos que la persona ahí también implica entendimiento, apatía, empatía, tranquilidad, perdón y calma. Es decir, son actitudes que definen en sí la paciencia, porque la paciencia no es esperar, no es aprender a esperar, no. La paciencia implica todo esto que estamos diciendo, un entendimiento, una empatía, una tranquilidad, un perdón y una calma. ¿eh? Y luego, muy importante, que antes lo hemos mencionado, la autorreflexión, porque la autorreflexión nos va a poder permitir comprender, tolerar y ponernos en el lugar del otro con las personas que son más lentas. Físicamente, relajación momentánea, física y mentalmente. Acordaros realmente, por ejemplo, el Eduard Bach introdujo el Impatiens, es uno de los remedios que compone el remedio de rescate por su efecto momentáneo, ¿no? Entonces, eh, la acción, es decir, aquí hay que partir de que la acción le proporciona seguridad, efectivamente, ¿no? Le proporciona seguridad, pero esta persona efectivamente pues, o sea, pone en práctica la acción, pero entendiendo el proceso del tiempo, el proceso que conlleva llevar a cabo una acción y conciencia de que todo requiere un ritmo, un tiempo de madurez y conciencia de la diversidad de los ritmos, porque cada uno procesa el tiempo de una manera, ¿no? Entonces aprende a actuar en el momento adecuado, con conciencia, con empatía y don de gente. Es cierto que cada día tenemos que tener más conciencia de que todo tiene su propio ritmo y hay que desarrollar esa capacidad de observación y respeto, siendo conscientes de la diversidad de ritmos en las personalidades con las que compartimos este camino de evolución llamado vida. Pues ahora vamos a profundizar en el nogal Walnut, ¿no? Con nogal es bonito, voy a empezar hablando de lo que es la sinergia botánica, ¿no? Eh, no es un árbol nativo de Inglaterra, es un árbol que proviene de Persia, ¿no? Y se le aprecia bastante por su fruto, la nuez y su madera, Llega a medir, es un árbol que llega a medir hasta 25 metros de altura y tiene una corteza gris plateada. Entonces, ya la esencia del nogal está ligada a la palabra protección. ¿Mm? Vamos a ver por qué. En sus hojas y raíces, el nogal tiene una sustancia que se llama yunglonas, que tienen propiedades herbicidas y pesticidas. Con esta sustancia, el árbol se protege. Como decía, con esta sustancia, el árbol se protege tanto de los insectos, ¿eh? Y también como al proyectar una amplia sombra, porque tiene una copa bastante ancha, pues evita el crecimiento de algunas especies, tanto de insectos, que le pueden resultar dañinos. El fruto del nogal es blanco, en forma de cerebro, es la nuez, ¿no? Comestible. Y está protegido por la cáscara. Entonces, la cáscara, incluso la cáscara está rodeada de glándulas de tanino amargo, que hacen que ningún pájaro, ningún insecto, ningún animal penetren creciendo así el árbol protegido. ¿eh? Entonces,
Incluso Edward Bach utilizó el colorante natural de este árbol, ¿eh? En los muebles que él mismo se confeccionó, elaboró en su casa de Montvermont, ¿no? Entonces, bueno, pues volviendo, como hemos visto realmente, por ejemplo, ¿en qué se fijó Edward Bach para elegir cada uno de los remedios? No lo sé, pero a lo mejor quizá que él conocía todas las propiedades del nogal, que hemos hablado, de protección, ¿no? Pero la energía del nogal, en estos momentos que estamos asistiendo, y como decía, y viviendo una convulsión de cambio en grandes dimensiones, tanto espiritual como emocional, como intelectual, como física, como política. Es decir, es una energía que no sostiene nada de lo anterior, de lo anterior. Es decir, el cambio que estamos experimentando y que vamos a experimentar es absoluto. Entonces, la evolución en los procesos de cambio depende del nivel de resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque lo importante es que fluyamos, es que intentamos e incluyamos reajustes necesarios para permitir la evolución. Entonces, todo esto nos va a permitir adaptarnos a un nuevo orden en pro de nuestra propia evolución. Bueno, Nogal, su nombre científico quiere decir Nubrans regia, ¿eh? Deriva del latín y está compuesta por Iovis, que quiere decir Júpiter, Júpiter también conocido como Iove, padre de los dioses, y simboliza el crecimiento y la expansión. Y por otra parte, Glans, quiere decir nuez, su simbolismo representa la fertilidad. La fertilidad representa también creaciones nuevas, representa también la justicia en las transacciones. Fijaros, en la época del imperio Romano, que estaban por casi toda Europa, ¿no? Pues se colocaba una nuez en la balanza de peso para asegurar una buena relación entre las partes, es decir, el comprador y el comerciante. Entonces, sería la nuez de Júpiter. Y ya su nombre nos indica la importancia de este remedio. Julian Barnard encontró también una relación mitológica que vinculan el nogal con los contextos de protección y adaptación al cambio. Y lo asocia, como ejemplo, el árbol está también asociado a la diosa griega Artemisa, la Diana romana, que es la diosa de la naturaleza silvestre y virgen de todos los lugares inviolables donde los humanos no osan a entrar. En la tradición clásica, Nogal está asociada a los ritos de paso y a las etapas de desarrollo de la sociedad humana. En nuestra cultura es un árbol que está asociado al nacimiento. Antiguamente, cuando un niño nacía, era costumbre sembrar un nogal como protección, como protección. Incluso yo me he fijado que en muchos hogares, ¿no? O sea, es frecuente encontrar a la entrada de las casas un nogal, como protección. Edward Bach, la energía de esta flor la asocia al nuevo comienzo y a la libertad de espíritu. Entonces, en sus descripciones que he visto, el doctor Bach nos dice que la energía de este remedio no se refiere a un tipo de personalidad, sino a un estado temporal. Es decir, es una condición, esta condición es una condición que caracteriza a los últimos 19 remedios en los que está incluido el nogal. Entonces, esos momentos temporales de los que no hablan son momentos clave, momentos trascendentales, momentos en los que la persona tiene que tomar decisiones trascendentales
que suponen un gran cambio, que pueden incluso muchas veces percibirse como un alto nivel de riesgo en la vida, ¿no? Por ejemplo, imaginaros, muchas veces a lo mejor, pues cualquier duelo, ¿no? Un trabajo, una relación, un proyecto, o sea, dejar cualquier de eso implica momentos trascendentales, ¿no? El Edward Bach, o sea, el sistema, hablando ahora como hemos hablado de los 19 últimos, pero quería hacer la referencia que son 38 remedios que componen el sistema Bach, ¿no? Los 19 primeros remedios, incluyendo los 12 curadores y los 7 ayudantes, nos hablan, yo diría, son esencia definitoria en el sentido de que no hablan del tipo de personalidad que goza la persona, ¿no? Son definitorias del tipo de personalidad y, sin embargo, los últimos 19, los últimos 19 remedios nos están hablando realmente, son temporales porque son estados emocionales que la persona dentro de su camino de evolución va a experimentar para realmente impulsar esa evolución, ¿no? Entonces, el arquetipo, la energía que representa el nogal, se asocia al arquetipo de la protección, que es necesaria para asegurar en cada persona su lugar, que es original y único. Entonces, este remedio nos va a sostener y fortalecer la personalidad. Entonces, cuando uno ha tomado un cambio importante interiormente, solo falta la materialización en acciones concretas. ¿Por qué? Porque la intuición lo que necesita es su plasmación en acciones concretas, pero en acciones concretas. Pero muchas veces existen ataduras y obstáculos que impiden su ejecución. Entonces, para Bach, desde un punto de vista transpersonal, el nogal es una flor de corte, actúa como tijera. Y al respecto de esto escribió: está indicado para todos aquellos que tienen que decidirse a dar un paso adelante, romper con convencionalismos obsoletos y dejar atrás viejos límites y restricciones y empezar desde cero. La adaptación es un proceso que desde el punto de vista hemos estado hablando sobre todo porque el nogal es un remedio, una flor que nos va a permitir trabajar efectivamente la protección y por otra parte también la adaptación dentro de los procesos de cambio, ¿no? Entonces, desde el punto de vista psicológico, la adaptación, la persona en la adaptación modifica sus patrones de conducta para ajustarse a las normas, al entorno, a una nueva realidad. Entonces, cuanto mayor sea su capacidad de adaptación, mayor va a ser el cambio, más va a disfrutar del cambio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en estos cambios es necesario que aflore su capacidad de flexibilidad mental. Es decir, la capacidad que tiene nuestro cerebro de adaptar la conducta y el pensamiento a las nuevas situaciones en los procesos de cambio. Ante lo nuevo, ante lo no conocido, la persona, pues por ejemplo, eh, tiene que realizar un trabajo interno, ¿no? Que es importante para que esta fuerza emerja. Si se resiste, lo vamos a ver viendo: no me siento muy a gusto, era mejor antes, me es imposible dejarme. Así la persona es como emite decretos que van configurando su propia crisis, ¿no? Entonces, pero también es importante que en este proceso de adaptación aflore nuestra capacidad de innovación. Es decir, en algunos momentos nuestra alma
O sea, nuestra evolución nos está pidiendo que afronten esa dosis de innovación con nosotros mismos, de acuerdo a esas nuevas experiencias, de acuerdo a esas nuevas informaciones, ¿no? Por ejemplo, Edward Bach en un escrito dijo, este remedio es para los que han decidido dar un paso adelante. La decisión de avanzar, de romper con el convencionalismo, abandonar viejos límites, es su mejor vía de innovar. Entonces, la persona decide cambiar su realidad innovando en su propia realidad. Os pongo un ejemplo. Edward Bach, aunque no pudo tomarla, porque la elaboró, esta esencia la elabora en el 1935, sin embargo, en el 1930 nos dio un gran ejemplo, cuando la vida le invita a un gran cambio para seguir los dictados de su alma. Así, seguido por los dictados, por su intuición, hay algo que le llama irse al campo y abandonar Londres, como él decía, la cárcel del intelecto, y dejar atrás una brillante trayectoria médica, con todo lo que esto representa. Inestabilidad económica, perder su laboratorio, el prestigio profesional que había alcanzado, pero sin embargo, su intuición y dictados de su alma lo llevaron a encontrar este nuevo sistema curativo con plantas y todo ello dentro de donde un contexto totalmente incierto y con unas condiciones económicas muy precarias. Entonces, palabras fundamentales, flexibilidad e innovación definen la catarsis que nos propone el Nogal. Entonces, cuando la persona tiene capacidad de gestionar esta energía en un proceso de cambio, decimos, la persona está experimentando comprensión y modificando sus patrones de conducta y de pensamiento. La falta de adaptación, la falta de adaptación va a ser falta de adaptación, es decir, la falta de adaptación ante cualquier cambio. Entonces, realmente, en la falta de gestión de esta energía, en este remedio nos va a dar, por una parte, la falta de adaptación, pero también la falta de protección contra influencias externas, porque muchas veces a lo mejor la persona, como hemos dicho, un momento clave, toma la decisión o sea, sí, de llevar a cabo un cambio, ¿no? Pero sin embargo, está muy vulnerable ante el influencia externa. Con lo cual, si ese yo no está fortalecido, lo van a desviar, lo va a desviar sí, de su propósito, de los dictados de su alma, ¿no? Entonces, la confianza, entonces, el no poder gestionarlo, como he dicho, falta de gestión y falta de protección es lo que nos puede llevar a la crisis. Y en este caso, la constancia y la confianza en los propios objetivos ideales es realmente donde la persona va a seguir firme, se va a transformar como en un blindaje, ella se construye un blindaje firme frente a sus convicciones y propósitos en la vida. El nogal a mí es un remedio que realmente sería bueno tomarlo siempre, porque siempre la vida nos va a exigir, para nuestra propia evolución, cierta dosis de adaptación y de protección de forma continua. ¿Mm? Pues muchísimas gracias por vuestra participación. Nos vemos en el próximo encuentro.